Antes de iniciar, los tres periodos de esta era serán divididos en dos tipos de videos, uno sobre el periodo a grandes rasgos y otro con sus subdivisiones nombradas como edades. Por otro lado, decidí hacer esto para que puedan ser desarrollados y comprendidos adecuadamente. Dicho esto, empecemos con el primer periodo de la era Cenozoica. El periodo Paleógeno. Entre hace 65 y 23,8 millones de años. Pero antes de iniciar, explicaré el origen del nombre de este periodo, el cual fue introducido por el geólogo alemán Carl Friedrich Naumann, en su libro Lehrbuch der Geognosie, en el año de 1858. El nombre es producto de la combinación de dos palabras. Palaios, que su significado puede traducirse en tiempo antiguo y en primitivo en griego, y honestamente, es adecuado, ya que, vimos en videos pasados con la era paleozoica o de la vida antigua o más bien de la más primitiva, además de la subdivisión inicial de este periodo llamada Paleoceno y retomando con la etimología del Paleógeno, con la palabra geno, que por su parte significa generar o producir, en este caso, es la era de los mamíferos más antiguos, aunque, para ser honesto, también se puede apodar por como la era de las aves, cosa que verán más adelante. Geografía. Recapitulando con lo transcurrido en los videos anteriores, durante la era paleozoica, con más exactitud, en su último tramo, el periodo pérmico, se formó el supercontinente de Pangea, el cual durante la era mesozoica, se dividiría en los dos supercontinentes de Gondwana y Laurausia, que progresivamente se fueron transformando y remodelando, paulatinamente adquiriendo poco a poco una forma similar al mapa mundial actual durante el periodo Cretácico. Por su parte, la era Cenozoica añadió unos cuantos detalles que posteriormente derivarían con el mapa mundial actual. Dicho esto, empecemos con los continentes, los cuales por razones prácticas voy a dividir esta sección por continentes. Comencemos con Europa. En este periodo surgió el mar de Noruega, el cual está aún más al norte que el mar homónimo que surgió de la separación entre Eurasia, Norteamérica y Groenlandia. Respecto al continente de Asia, tenemos al subcontinente de India que se separó de la placa africana para unirse al continente de Asia, derivando en el surgimiento de la cordillera del Himalaya en el proceso y del surgimiento del Océano Índico por el progresivo cerramiento del Océano de Tetis por los cambios en el mapa mundial. Yendo a la placa africana, esta experimentó varias fragmentaciones que dejando de lado a la de la India, empezamos con su alejamiento mutuo de la Antártida, que esta a su vez se desplazaba hacia el sur. Luego tenemos su separación al este, que posteriormente daría origen a la placa sudamericana, la cual desplazaría hasta llegar a su ubicación actual y con el tiempo fusionarse mediante el istmo de Centroamérica con Norteamérica para formar el continente de América y por último. Fue el surgimiento del Océano Atlántico, el cual se fue formando desde el Cretácico con el Océano Atlántico Norte, el cual se pudo fusionar con el Océano Atlántico Sur, que por su parte surgió durante el Paleógeno por la separación entre la placa sudamericana y africana, para formar el Océano Atlántico. Respecto al nivel de los mares y océanos de este periodo, se produjeron constantes aumentos y retrocesos de los mares producto de los aumentos y caídas de temperatura afectando a la proporción de la superficie terrestre de los continentes. Un ejemplo de esto es la Antártida, ya que, con su fragmentación y desplazamiento hacia el sur, sumado al surgimiento de la corriente circumpolar antártica que derivó en la transformación de una Antártida cubierta de selvas y bosques, en el desierto gélido, que todos conocemos en la actualidad, al interferir con corrientes cálidas marinas, aunque la glaciación no se produjo de la noche a la mañana, durante este periodo, la flora y fauna antárticos tuvieron que experimentar una paulatina caída de la temperatura, mientras que la Antártida se desplazaba a su ubicación actual. Respecto a Australia, esta se desplazaba al noreste, desprendiéndose de la Antártida para formar parte del continente de Oceanía. Honestamente no sabía si colocar en la sección de geografía o la de clima, pero debido a las consecuencias climáticas que fueron producto de los cambios geológicos producidos, durante el periodo pasado y actual, la flora y fauna del periodo anterior y del actual, tuvieron que enfrentarse al surgimiento de cadenas montañosas que afectaron tanto las precipitaciones como las corrientes de vientos y la temperatura del planeta, como la de Sierra Nevada y de las montañas rocosas, ambas ubicadas en los Estados Unidos. Respecto a esta última y de mis fuentes, hay una disputa para poder establecer si su surgimiento fue en el periodo Cretácico o el periodo Paleógeno, pero retomando con la lista, en Europa por su parte, durante este periodo se formaron los Alpes, los cuales se extienden por los países de Francia, Italia, Alemania, Austria, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza. España aporta a la lista con las cadenas ibéricas, como la cadena bética y la del Pirineo. Si se pregunta por qué no incluye la cadena cantábrica, es que por su parte no solo se extiende por España, sino también por Andorra y Francia. Clima. El clima del Paleoceno osciló entre periodos de enfriamiento y de altas temperaturas,
En este periodo, producto de la extinción masiva del periodo Cretácico por la reducción brusca de temperaturas del planeta que de media tenía más de 35 grados centígrados, su pérdida fue apocalíptica para la megafauna, derivando en que el clima tropical y subtropical pasara a ser más frío y estacional, cosa que con la interrupción del máximo térmico, que es el hito entre la edad paleocena y eocena, el cual diezmó a la fauna y flora, las cuales se vieron afectadas por las altas temperaturas que, si bien no eran mayores que las del periodo Cretácico, estas ya se habían adaptado a un clima más templado, lo que las dejó rezagadas ante el calentamiento global experimentado durante la transición entre edades, aunque después de ese pico de temperatura, durante la edad eocena, el frío retornó por una caída paulatina de las temperaturas producto de un periodo de glaciación, solo para que la edad oligocena, si bien no igualó el pico del máximo térmico, las temperaturas mundiales experimentaron otro aumento progresivo. Por suerte, para los seres vivos de este periodo, hay millones de años entre los picos de temperatura, y sumado a que estos eventos tomaron miles de años en manifestarse y en retirarse, las especies vegetales y animales que sobrevivieron tuvieron el suficiente tiempo para poder adaptarse para el siguiente o extinguirse. La naturaleza tal vez fue hasta más inclemente que nosotros, pero a pesar de todo lo dicho, el clima este periodo, a grandes rasgos, tuvo un clima templado pero húmedo, que pese a que no fue tan benevolente como el del Cretácico, ya que la megafauna del periodo pasado se quedó en ese periodo y la de esta era, recién a mediados de este periodo se estaba recuperando. Fauna. La fauna de esta era producto de la extinción de los dinosaurios y de gran parte de la megafauna del periodo anterior. Provocó que los mamíferos perdieran a gran parte de sus depredadores y competidores, sumado a que ahora podían acceder libremente a las angiospermas, las cuales son responsabilizadas de propiciar el desarrollo de la megafauna del Cretácico, al destacarse como fuente de alimento al ser más versátil que las gimnospermas. Pero retomando con los pequeños mamíferos que sobrevivieron a la extinción del Cretácico, gracias a todo esto, no solo pudieron sobrevivir a esta nueva era, sino que también pudieron progresar hasta diversificarse en dos subclases. Los prototerios, integrado por los monotremas, son mamíferos que se reproducen mediante huevos pero gracias a que pueden lactar, entran en esta familia y por el otro. Los teria, provenientes de los trituberculados, que son considerados los eslabones entre los reptiles mamiferoides y los mamíferos marsupiales y placentarios, pero no de los monotremas, pero retomando con los marsupiales, provenientes de Sudamérica, sí, es lo que oyeron, y si creen que esto es raro, pregúntenle a los camellos, su nombre es por su marsupio. La famosa bolsa o bolsillo que tienen marsupiales como los canguros, que les permite dar a luz de forma múltiple pero de forma rápida y segura para la madre al ser extremadamente pequeños por el corto tiempo de gestación. Para dar una muestra de esto, les muestro al demonio de Tasmania, sus crías son del tamaño de una pasa, y por el otro lado tenemos a los mamíferos placentarios, que obtienen su nombre debido a que las crías completan su desarrollo adentro de la madre, aunque esto ponga a la madre en una situación más vulnerable durante el embarazo. Pero retomando con el Paleógeno y con su fauna tenemos a los proboscideos, surgidos durante la edad eocena inferior, tienen miembros destacables como el Moeriterium, el cual es considerado el antecesor de los elefantes y de los dugongos, con una longitud de hasta 3 metros, contaba con unos colmillos rudimentarios y una trompa corta. La reconstrucción actual lo representa con un cuerpo similar al de un hipopótamo, pero con la trompa de un tapir. Pero el éxito de los proboscideos fue a costa de los multituberculados arcaicos, los cuales pese a ser unos roedores pequeños, los cuales hasta el momento de su extinción durante el Oligoceno, sobrevivieron más de 100 millones de años, dándoles el título de los mamíferos que más tiempo existieron. Pero pese a ser principalmente omnívoros nocturnos y llegar hasta las 200 especies diferentes, no fueron rivales para sus nuevos competidores durante esta nueva era. Pero esto no significó que los roedores no volvieran a tener integrantes relevantes, ya que con el Paleocastor, el ancestro de los castores modernos, transmitió su habilidad de construcción a sus sucesores, ya que, los castores antes de convertirse en ingenieros en la actualidad con sus presas, sus predecesores eran mineros, ya que se hicieron famosos de manera indirecta por sus madrigueras, que fueron conocidas como sacacorchos del diablo, por su forma en espiral que eran excavadas usando sus dientes y no sus garras como lo harían los topos. Y para ir despidiendo a este animal, sus madrigueras también fueron confundidas con raíces o con criaturas marinas extrañas. Pero respecto al Plesiadapis, se considera que por sus características intermedias a las de un roedor por sus garras y dientes, se cree que no era un primate, un euprimate, sino que más bien era un Plesiadapiforme, que forman parte de los protoprimates. Primeros primates.
Respecto a los antecesores de los primeros primates, abarcados en este video tenemos al ya visto, Purgatorius, que si bien surgió a finales del período Cretácico y que sobrevivió a la extinción masiva. Se lo incluye en este video, debido a que este roedor es considerado el antepasado más antiguo de los primates. Otro aspecto destacado, son sus características más propias de los precursores de los mamíferos placentarios, los cuales iniciaron su desarrollo en este periodo, aunque si prefieren a algo más moderno, tenemos a la Egyptopithecus. Su existencia es anterior a la divergencia que originó a la superfamilia de los catarrinos con los Hominoidea, compuesta por los grandes simios junto con nosotros, y por otro lado por los Cercopithecodea integrada por los monos del Viejo Mundo. A continuación, veremos algunos mamíferos de este periodo como el Mesohippus barbouri, el cual, por su apariencia como constitución física, era prácticamente un pony prehistórico. El Pilotherium, al igual que el Moeriterium, que tenía una trompa similar a los tapires, pero con un cuerpo similar al de los hipopótamos. Al Phenacodus, honestamente para mí, su reconstrucción me recuerda al también extinto tigre de Tasmania, que tenía una peculiaridad, dejando de lado su apariencia, se cree que tenían un envejecimiento acelerado, comparable al de los ratones, que, según restos fósiles, llegaban a la madurez sexual antes de llegar al año, pero por desgracia se teoriza que su longevidad era baja. Pero si prefieren a animales más interesante tenemos al Mesonyx, por su parte es considerado como el principal mamífero depredador de Paleoceno y el ancestro de las ballenas. Al Arsinoitherium, que, pese a que parece un rinoceronte con dos cuernos, en realidad no tiene relación con estos, de hecho, más bien está emparentado con los elefantes, se teoriza que hasta que tenía una trompa como un tapir, y con los dugongos y manatíes, por tener hábitos similares a los hipopótamos, junto a los damens y los desmostilios. Sumado a que esos cuernos son comparables a los cuernos de los toros por ser huecos, pero con una vaina de queratina, otro pariente de estos es el Andepsarchus, que, por su parte, está emparentado con los entelodontos, hipopótamos y ballenas. Al Helomerix otro animal, emparentado con los elefantes e hipopótamos. Pero la verdadera bestia entre los mamíferos terrestres era el Indicotherium, el cual, es un ancestro de los rinocerontes, siendo que parece una mezcla entre los primeros por su apariencia y una jirafa por su altura y cuello. Reptiles. Un hecho curioso del clima de la era mesozoica, es que gracias al clima tropical, gran parte de los restos de animales y plantas, se perdieron para siempre al descomponerse y degradarse más rápidamente por el clima cálido y húmedo impidiendo su fosilización, cosa que en este periodo, se atribuye a los escasos restos de reptiles y anfibios, que en combinación al cataclismo del Cretácico, que estuvieron rezagados hasta mediados del Paleógeno. Hasta la llegada de las ranas modernas, modernas en comparación con sus homólogos del Cretácico. Pero si quieren algo más primitivo, tenemos a los Choristodera, que son un grupo de reptiles acuáticos carnívoros, que pese a ser prácticamente cocodrilos en cuanto a su apariencia, esto es producto de la evolución convergente, la cual impulsa a los animales a desarrollar características similares a otras especies a las que no están relacionadas con el fin de adaptarse a circunstancias comparables. Un ejemplo de esto, provenientes del Mesozoico, son el Champsosaurus y el Borealosuchus. Voladores. Las aves voladoras, debido a la extinción de los pterodáctilos, pudieron prosperar en el período Paleógeno, dejando de lado el detalle de que el registro fósil durante el Eoceno es limitado. Gracias a los hallazgos paleontológicos se considera que habitaban en las áreas costeras. Las aves en este periodo comenzaron a diversificarse hasta poco a poco empezar a ocupar los nichos ecológicos vacantes de los pterodáctilos. La mayoría de los predecesores de aves que existen en la actualidad surgieron en este periodo, como las grullas, pelícanos, garzas, patos, palomas, colimbos y carpinteros, pero si buscan algo más violento, tenemos a las aves rapaces como las lechuzas, búhos, halcones, y como extra en esta categoría, tenemos a los buitres, pese a que son carroñeros. Proveniente del Paleoceno tardío, tenemos al Ogigoptynx, es el fósil de búho más antiguo conocido, con una sola especie asignada al taxón, Ogigoptynx betmorei. Después de lo expuesto, la verdadera historia de éxito entre las aves pertenece a las voladoras, ya que, pese a que el protagonismo en tierra era de las aves del terror y los pingüinos reales en el agua, las que hasta la actualidad poseen la mayor diversidad son las voladoras. Otra muestra del éxito y diversificación de los mamíferos fueron los murciélagos, con el Icaronicteris gunnelli de la edad eocena, que pese a los millones de años que pasaron, respecto a su apariencia y alimentación insectívora, los murciélagos modernos, no han cambiado mucho con sus homólogos del Eoceno. Acuáticos. Los mares y océanos durante este periodo, poco a poco se fueron recuperando del evento a la extinción KT. En términos de diversidad, la fauna marina conservó gran parte de su diversidad, con la excepción de los reptiles marinos,
que su lugar fue ocupado poco a poco por los mamíferos marinos, siendo este el caso de los ancestros de las ballenas como el Rhodocetus, surgido durante la edad Eocena, es un arqueoceto, un antepasado de los cetáceos modernos. Continuando con la lista de cetáceos tenemos al Janjucetus underi y a la Etiocetus cotylalbeus, que por su parte, se cree que fue una ballena barbada. Entre los dugones tenemos al Rhytiodus, el cual fue una de sus primeras especies. Los mamíferos marinos no se limitaban a las ballenas y dugongos, ya que, se cree que los pinnípedos integrados por morsas, focas y leones de mar, evolucionaron antes de comenzar el período neógeno. Tiburones y rayas. Representando a los tiburones tenemos al Paleocarcharodon y el Otodus obliquus, ambos provenientes del Paleoceno, siendo que este último es considerado el ancestro directo del Carcharodon megalodon, el tiburón depredador más grande que ha existido. Dejando de lado a los tiburones, proveniente del Paleógeno, tenemos al Asterotrigon malonelli representando a las rayas. Pingüinos. Los pingüinos se vieron favorecidos por la extinción de los superdepredadores de la era pasada, junto con otros posibles competidores, salvo por los tiburones que quedaron rezagados, pero retomando con los pingüinos, empecemos con el primer pingüino, el Baimanu, pese a su modesto peso y tamaño comparado con sus sucesores del Paleoceno. No se queda atrás de sus homólogos modernos, pero si quieren ver una verdadera bestia entre los pingüinos, tenemos al Cumimanu fordisei. Con una altura de 1,60 m y con un peso de alrededor de unos 160 kilos, cosa que supera al actual poseedor del récord, el pingüino emperador, que solo llega al 1,20 m y pesa como máximo unos 45 kilos, que de paso su récord no es algo exclusivo con el Petradiptes stoneusei. Por otra parte, el Icadiptes alasi del Eoceno, pese que al igual que Cumimanu supera el récord del pingüino emperador, este se quedó rezagado comparado con el Cumimanu. Respecto a los invertebrados, en las cercanías de las nuevas costas aparecieron nuevos tipos de erizos, gasterópodos y bivalvos. Por otra parte, los briozoos, tomados y teleósteos, además de que, con la aparición de nuevas especies de foraminíferos bentónicos, derivando en que los paleontólogos teoricen que los mares poco profundos del Eoceno tuvieron un clima cálido. Los arrecifes de coral, por su parte, que habían sido desplazados por los rudistas durante el período Cretácico, recuperaron su dominio de los mares y océanos. El nanoplancton, por su parte, tuvo que esperar hasta mediados del Paleógeno para poder recuperarse del evento de extinción Cate con grupos como las diatomeas y los dinoflagelados. Flora. Una gran parte de las selvas tropicales y paratropicales pudieron resistir al cambio en las zonas más ecuatoriales. Por otra parte, las selvas fueron reemplazadas por los bosques caducifolios en las zonas más cercanas a las áreas polares, siendo una evidencia de esto, la existencia de reservas de carbón provenientes de este periodo en la Antártida, demostrando de que no siempre fue ese desierto gélido que todos conocemos. Por otra parte, las flores, o más bien, las angiospermas, conservaron gran parte de su diversidad que alcanzaron durante el período Cretácico, teniendo que esperar hasta el Oligoceno para poder alcanzar una variedad aproximada a la que tienen en la actualidad, pero yendo a plantas de este tipo surgidas durante este periodo tenemos. Proveniente del Eoceno, tenemos a la Florisantia kilchenensis, la primera especie de rosa, y la Notianta grandensis surgida durante el Paleoceno. Por otra parte, respecto a los árboles provenientes de la edad Eocena, la cual aportó mucha de la flora de esta sección. Tenemos al Abies milleri, un abeto, y el Amentotaxus nidls, una especie de pino y altapirira, el cual es un árbol frutal que forma parte de la familia Anacardiaceae. Por otro lado tenemos plantas como el Metesequoia branchlet, la Cercidiphyllum motritum y la Maghinitia gracilis. Un hito del Paleógeno fue el desarrollo de los grandes pastizales. Pese a no ser tan imponentes como los mega árboles o interesantes como las angiospermas, debido a su simbiosis con los insectos polinizadores, que derivó en que la vida en el planeta simplemente nunca pudiera volver a ser igual, si algún miembro de esta simbiosis desapareciera. Por su parte, el pasto tuvo por lo menos 5 taxones que surgieron a finales del período Cretácico con muestras datadas de hace 71 y 65 millones de años, en coprolitos de dinosaurios, en el cual se hallaron restos de partículas microscópicas de sílice conocidas como fotolitos, pero si vamos a los fósiles provenientes del período Paleógeno, se encontraron coprolitos de unos 55 millones de años de antigüedad en el cual hay resto digeridos de pasto. Su importancia se puede dividir en el papel ambiental como una fuente abundante y rápidamente renovable de comida para los animales y por otro lado, protege la integridad de los suelos de los vientos y lluvias al evitar que estos pierdan nutrientes y minerales evitando su desertización, sumado a proveer un refugio para los animales. El éxito del pasto fue tal que, en la actualidad,
que se extendió por todos los continentes salvo por la Antártida. Cosa que por su adaptabilidad y rápida propagación en comparación a su principal competidor, los árboles. Extinción. A diferencia del periodo pasado, el Paleógeno experimentó varios eventos geológicos y climáticos que provocaron extinciones. Empezando con el máximo térmico Paleógeno-Eoceno. Es considerado el punto de división entre el fin de la edad Paleocena y el inicio de la Eocena. Esta teoría reemplazó a la que atribuía la catástrofe transcurrida en esta edad al descenso de los mares, cosa que en parte es verosímil por la caída de las temperaturas durante el Eoceno, pero retomando con el máximo térmico, el cual duró aproximadamente unos 200.000 años, la fuente de este evento se debate entre dos potenciales candidatos. Por un lado, se atribuye que fue producto del aumento de la actividad volcánica de la provincia ígnea del Atlántico Norte que, por un lado, liberó grandes cantidades de dióxido de carbono, y por el otro, la separación de Noruega de Groenlandia producto de los movimientos tectónicos. Las consecuencias producto de la actividad volcánica fueron que la fauna y flora tanto terrestre como marina se vieran afectadas por el calentamiento global producido por las emanaciones de los gases volcánicos que al mismo tiempo envenenaban los mares al producir lluvias ácidas por las sustancias tóxicas liberadas, sin olvidar de que empeoraron la calidad del aire. Un ejemplo de este desastre son los foraminíferos ventorales en los mares, mientras que en tierra, fueron los mamíferos. Pero por otro lado, tenemos la postura, que responsabiliza a la desestabilización y posterior liberación de depósitos de hidratos de metano, también conocido como el hielo inflamable, cosa que siendo que se teoriza de que el cataclismo que ocurrió durante el periodo pérmico, durante la era paleozoica, le daría cierta credibilidad, ya que, al igual que en el Paleógeno, se produjeron muchos procesos tectónicos, que pudieron haberlos liberado. Si no me creen, miren el cambio del mapa mundial durante este periodo. Y para finalizar, pese al nombre del evento de extinción, si bien el aumento de las temperaturas experimentado fue de entre 5 y 9 grados centígrados, el clima no superó a la media de 35 del Cretácico. El problema fue que después de millones de años, la vida ya estaba acostumbrada a un clima más templado y no a uno subtropical con el que varias especies no pudieron adaptarse. El evento Azoya. Fue el evento de glaciación que se produjo hace 48 millones de años, a mediados del Paleógeno, a finales de la Edad Eocena, es atribuido a la Azoya, también llamada el lecho de agua, la cual es una planta de rápido crecimiento, al punto de casi duplicar su número en el plazo de 2 días. Si no me creen, miren esto. Honestamente, después de 3 eventos de glaciación producto de la flora, la Tierra bola de nieve, la conquista de los mares y océanos por las algas del Devónico y el evento Azoya, ya no parecemos tan problemáticos, pero retomando con el evento Azoya, se cree que el origen de este desastre se produjo en el Océano Ártico, que en esta edad era un lago gigante de agua dulce, que recibía hasta 20 horas de luz solar por día, crearon como resultado un invernadero a cielo abierto, dando como resultado la paulatina absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, y para colmo de esto, es que, cuando la Azoya muere, éstas se hunden, provocando que al ser depositada en el fondo anóxico, evitando en el proceso su descomposición y posterior liberación del carbono, provocaron con el paso del tiempo, que muchas terminaran enterradas por los sedimentos marinos, derivando que aproximadamente el 80% del dióxido de carbono fuera depositado en el fondo marino. En la actualidad, la Azoya, siendo más exacto la Azoya caroliniana, es vista como un potencial aliado para la humanidad en el futuro, ya que sería utilizada como cultivo de crecimiento rápido para producir forraje para el ganado y fertilizantes, además de una nueva fuente de comida para nosotros, según Food Science y Nutrition. Pero no olvidemos su función más importante, de ser una nueva forma de combatir el cambio climático. La gran ruptura de Stelling. Fue producto de los procesos tectónicos producidos por la fragmentación y desplazamiento de la Antártida, cosa que combinadas el surgimiento de la corriente circumpolar antártica que afectaron, por un lado, el clima mundial al volverlo más estacional en los polos y por el otro, las áreas emergidas del planeta por las glaciaciones producidas en los polos. Este evento de extinción al diezmar muchas especies de animales al cambiar un clima tropical más benévolo, afectando la alimentación como reproducción de los animales, mientras que las selvas fueron paulatinamente reemplazadas por bosques caducifolios en las latitudes más altas. Todos estos acontecimientos también es considerado como otro evento clave que dio fin al Eoceno. Un hecho curioso es la teoría de Balcanatolia, creado de la combinación de Balcanes y Anatolia, que emergió por la caída del nivel de los mares producto de la glaciación, dando origen a una unión temporal entre Asia y Europa, permitiendo la migración de la fauna entre ambos continentes. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y revisa la lista de reproducción del canal por si hay otro video que quieras visualizar.